damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 3. Desde el versículo 11. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este, ciertamente, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por ejemplo, aquí decía en el versículo 1 del capítulo 3, para ir recordando: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué significa esto? Que nunca los apóstoles dejaron la tradición ni la costumbre que tenían como judíos. Y era costumbre de los judíos tener su reunión de oración. La reunión de oración estaba estipulada de acuerdo al sacrificio. En el templo se hacían 3 veces al día el sacrificio. Y también había oraciones. Entonces, mientras estaba el templo, ellos siempre participaban en la reunión del templo y en todas las actividades que se hacía en el judaísmo. En todos. Significa, nunca ellos quitaron esa actividad ni esa enseñanza. Ahora, cuando comenzaron los gentiles a empezar a creer en Jesús, en el camino nuevo, ¿cuál era el problema? Que cuando gentiles se acercaban a la palabra y masivamente, entonces es muy diferente en el tiempo que los judíos convertían a un gentil a ser prosélito, que en este tiempo los apóstoles convertían a ser ya seguidores de Jesús. Es muy diferente porque los judíos le introducían a la costumbre judía neta, a la costumbre judía. Sin embargo, los apóstoles le introducían a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, a la fe de la Escritura, a la palabra de Dios. Le volvían a la fe original. ¿Entienden? Entonces un creyente en Jesús se hacía
fiel a la escritura, a la palabra, a lo escrito, a lo establecido por Dios, no a la cultura judía. ¿Me entienden? Pero diferente era el judaísmo cuando hacía su conversión. ¿A qué hacía su conversión? No solamente a la escritura, sino a las tradiciones, a su manera de ser, a sus ritos que tenían ellos. Por eso siempre había la diferencia. Y esto es una cosa que como no se comprende muy bien, algunos cuando empiezan a querer compartir la palabra y la escritura, empiezan a decirte, vos estás enseñando cultura judía, sin diferenciar lo que es cultura judía y palabra de Dios. Una cosa es cultura judía y otra cosa es palabra de Dios, palabra que está escrito. Si yo estoy diciéndole a alguna persona, pero esto está escrito acá, no, pero es cultura judía, entonces ¿qué significa eso? Si los judíos están haciendo algo escrito, ya no es más cultura judía, es palabra de Dios, es palabra escrita. Eso es muy importante entender y saber. Bueno, eso para comprender ese punto. Ahora el versículo 11 dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. En un determinado lugar del templo, todos vinieron para oír y hablar y ver este gran milagro que había ocurrido. Porque esta persona que había sido sanada, siempre estaba en el templo pidiendo limosna y la gente le conocía. Era muy conocido por todo el mundo. ¡Qué gran milagro ocurrió acá! ¿Quiénes son estos hombres poderosos? Si se dan cuenta, la tendencia humana, cuando ocurre alguna cosa maravillosa, es querer ver a ese que hace el milagro, ¿no? A ese que hace la maravilla. La tendencia humana es seguir a un líder, a un maestro, a un poderoso, siempre tiene que haber un sumo líder, un sábelo todo, un entiéndelo todo, un poderoso. Esa es la tendencia humana, ¿no? Y acá, ¿en dónde está enfocando toda esta multitud su atención? ¿En el milagro o en Pedro? En Pedro están enfocando, en Pedro, y quién es este hombre, qué más milagro va a hacer, y en él está, este es un hombre maravilloso, y lo están alabando, como si él fuera el que hiciera este poder. ¿Y qué le va a decir el apóstol Pedro? Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vamos a pensar en una cosa. Yo puedo decir que yo no me voy a la iglesia para escucharle a hombres, yo voy para escucharle a Dios. Yo también puedo decir que yo no necesito escuchar a esa persona, yo tengo a Dios en mi corazón, yo estoy bien con Dios, yo camino con Dios, yo sirvo a Dios y eso es lo que Dios quiere. Puedo tener este pensamiento, pero este pensamiento no viene de un hijo de Dios verdadero. El pensamiento de pensar que yo no necesito escuchar a nadie, aunque acá ellos están enfocando su mirada en Pedro, aunque ellos están poniendo su atención en Pedro, pero el mismo Pedro le va a hacer entender algo. Ahora, la pregunta es, si Pedro le está haciendo entender que ¿por qué ponen la mirada en nosotros? ¿Por qué prestan a nosotros atención? Quiere decir que, Pedro le está haciendo entender que ustedes no tienen que oír a hombres, no tienen que oír a humanos, no tienen que seguir a nadie, tienen que vivir libremente y como se les da la gana, tienen que hacer lo que quieran. ¿Eso Pedro le está enseñando a ellos? ¿Eso es lo que Pedro quiere hacerle entender? No. Pero lastimosamente cuando arrancamos luego con esto, alguna persona se queda con eso. Por eso muchos escuchan la palabra para su conveniencia. Por eso no le da ni un poco de cosquilla menospreciar a una persona, tenerle en poco a alguien, ni a la palabra, ni a la reunión, ni a nada, ni cosquilla, porque así en un corazón duro ha entrado en él y se ha quedado cerrado ahí. Por eso esto es importante empezar a abrirnos. He visto cuando un corazón se cierra, y he experimentado por la palabra que Dios ha dicho también, cuando llega el corazón a cerrarse, ya ni con taladro vas a poder abrirlo más. Por eso tienen que cuidarse, hermanos, de ese corazón, de mirar como menosprecio a las personas. Entonces eso es lo primero que puede ocurrir. Y eso ocurre. Por eso nosotros, a esta reunión, que para muchos puede ser significante, pero para muchos es insignificante, es muy importante. Porque es el lugar donde puede ser que ocurra dos cosas. Una, humille más su corazón, o otra, empiecen realmente a darse cuenta que no están con Dios. Yo soy una persona cerrada de Dios. Entonces por eso es importante participar. La comunión unos con otros era la base de la vida de los creyentes. Cuando yo no quiero tener esa comunión, es la prueba
de que algo me está faltando para poder llamarme cristiano o hijo de Dios. Sí, en serio. Continuamos. Bueno, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El enfoque de Pedro es que ¿dónde tienen que estar su atención? Ustedes tienen que venir al culto a escuchar si el pastor predica bien o predica mal, está de buen humor, de mal humor, o en dónde tienen que enfocar su atención. ¿Qué es lo que tienen que querer oír? ¿Qué es lo que tienen que querer saber? La Escritura. O sea que cuando yo decido no venir, ¿qué es lo que no quiero saber? No quiero verle al pastor, no quiero verle a los hermanos, o no quiero oír la Escritura. Piensen muy bien. Cuando decido no reunirme, no participar, ¿qué es lo que no quiero? Si es no verle al pastor, bueno, no hay problema. Pero si es menospreciar la Escritura, entonces ahí sí hay problema. Y si lo que en la iglesia se va a compartir es la Escritura, entonces no puedo decir que no, yo no voy porque no me interesa la Escritura, no me interesa el pastor. Entonces tengo que entender muy bien, a no ser que yo no esté de acuerdo con lo que está diciendo en esa Escritura o se está compartiendo en ese lugar. Eso es muy importante entender. Seguimos. 13. El Dios, y miren en dónde le sale Pedro para hacerle entender este punto a estos judíos. ¿De dónde yo estoy hablando? ¿Cuál es la autoridad que yo estoy emanando aquí, manifestando aquí? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. De entrada, Pedro le está dando como una acusación. Ustedes negaron al que Dios puso como guiador, como maestro. Ustedes lo negaron. Ahora la pregunta, ¿quiénes son estas personas que están acá? Personas que están viniendo a la hora de la oración, en el templo. Personas que aparentemente están fielmente congregándose. ¿Pero qué le está diciendo Pedro? Ustedes son entregadores del justo. Ustedes han rechazado a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo creen que una persona va a recibir esta noticia? Personas que están viniendo a la reunión, que están viniendo al culto, que se aparezca alguien y le diga, ustedes han negado al Hijo de Dios, ustedes no tienen en su corazón a Dios. ¿Cómo van a reaccionar? Puede haber dos reacciones. ¿Qué se cree este? Primero, ¿no? ¿Quién se cree este? ¿Se cree que puede decirnos estas cosas? O, ¿por qué no está diciendo eso? ¿Será que hay algo de la Biblia que no sabemos? ¿Será que hay algo que no entendemos, que no conocemos? ¿Será que algo nos falta? Esa es otra reacción. Pero cuando directamente sale un corazón, ¿qué se cree este para decirme esto, para hablarme así? ¿Qué significa eso? No ha entendido su posición delante de Dios. En serio, no ha entendido. Entonces acá está un poco duro. Pedro está tocando. ¿Pedro quién era? Él era un rabino, un experimentado, una persona preparada. ¿Ese era Pedro? Era un pescador. ¿Qué apariencia sería que tenía? ¿Será que él estaba con todo su traje su efod, todo eso, traje de sacerdote? No, ropa de Galileo, ropa sencilla, común. Entonces cuando la gente le miraba, Jacob, campesino, y pea y oreina, nosotros judíos, piadosos, hombres de profecía, así no estaba hablando. No, se anda dando un maico tonto, coave. Es lo primero que empieza a ocurrir en nuestro corazón. Yo no le voy a escuchar a este tonto. Pero ¿qué va a saber más que yo? Este me está ofendiendo. En primer lugar mi corazón reacciona. Empieza a bajar. ¿Será que hay algo que tal vez está viendo que yo no veo? ¿Será que hay algo que está notando que yo no noto? ¿Será que se están dando cuenta que nuestra vida no es conforme a la palabra? Puede tener ese corazón también. Depende de cómo reciba esta palabra para que Dios obre en sus vidas. ¿Entienden? Versículo 15. Y matasteis. A 14 decía, vosotros negasteis al santo. La palabra santo es apartado. El que estaba apartado de esta sociedad, apartado de este sistema, apartado de toda esta idolatría. Y justo. ¿Qué significa justo? Quien vivía, quien hacía y decía lo que Dios dice. Ese es justo. Entonces, ¿cómo puede ser que a una persona que no se contaminó con este mundo corrompido, con este sistema corrompido, con este judaísmo corrompido, y que hizo lo que Dios dijo y que vivía como Dios dijo, ustedes la han rechazado? ¿Cómo puede ser? Si no hay pregunta, no hay respuesta para eso. Así le está diciendo Pedro. Increíblemente,
Nuestra sociedad está igual. La persona que está predicando la palabra, compartiendo la palabra, enseñando la palabra, es menospreciada por la gente. Y la persona que está viviendo con este mundo, sirviendo al mundo, caminando para el mundo, piensa que está bien, piensa que está caminando bien, piensa que hace bien las cosas. Entonces automáticamente aparece un odio sin justificativo. ¿Saben qué eso aparece? De repente le odio a esa persona. Cuando Juan el Bautista le decía sus verdades a Herodes, ¿qué empezó a surgir en el corazón de Herodes? Odio. ¿Sabe que la Biblia dice que si uno sabe una maldad o un pecado y calla o lo guarda, es cómplice? ¿Por qué Juan el Bautista no se podía callar? Muchos dirían, ay, ese Juan el Bautista, ¿por qué no tapó la boca? ¿Por qué no se callaba? ¿Por qué él no podía callar? Porque ¿qué tipo de persona era Juan el Bautista? Una persona que vivía conforme a la palabra. ¿Y de quién aprendió vivir conforme a la palabra? ¿Se acuerdan quién eran sus padres? ¿Quién eran los padres de Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth. ¿Cómo vivían ellos? Según la Biblia, conforme a los mandamientos de Dios. Eran justos. Entonces, los hijos de un matrimonio justo van a vivir en forma justa también. Pero si los padres no viven de una manera justa, eso no quiere decir que el hijo va a heredar su injusticia. Pero hay posibilidades. El ambiente muchas veces influye. Entonces Juan Bautista está viendo la verdad y viendo que este Herodes, siendo rey, y el rey tiene el objetivo de transmitir la verdad, la palabra al pueblo, pero él vivía corrompidamente, vivía falsa, hipócritamente. ¿Va a callarse? No. Entonces cuando le veía al rey, tú eres un rey corrupto, encima que está ocupando el lugar de rey, eso es un pecado. Y no le hacía nada porque toda la gente sabía lo que decía Juan era la verdad. Por eso no le hacía nada. Pero en su corazón, un día le iba a matar a este. Le odio a este tipo. Le odio. Pero Juan el Bautista le estaba diciendo algo que la Biblia dice. Algo que la Escritura dice. ¿Por qué cuando se te dice algo que la Escritura dice, te enoja y te sale odio? ¿Qué está en tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué no podía pensar, cierto, tiene razón? Yo estoy viviendo en contra de la palabra. Lo mismo le está diciendo Pedro. Ahora, usted es la persona que dijo la verdad, que les dijo la verdad, que vino y mostró en este templo, que estaban ustedes viviendo, adorando a dioses falsos, que estaban ustedes sirviendo, haciendo mercadería de su templo, cueva de ladrones, ustedes le entregaron. Al que le demostró a esos fariseos que estaban enseñando doctrina de hombre e invalidando el mandamiento, ustedes le crucificaron. Al que hizo milagros profetizados por los profetas, que estaban escritos, le hizo levantar al cojo, sanó al ciego, todo lo que estaba escrito, ustedes le mataron. ¿Por qué? Porque su corazón era corrupto. Su corazón era corrupto. Por eso rechazaron al autor de vida. Así le está diciendo Pedro. Tremenda exhortación era Pedro, en pleno templo. ¿Cuál es cómo se dice? La garantía de Pedro ahí. ¿Cuál es su garantía? Para que él pueda estar hablando así. ¿Cuál es cómo se dice? El cojo que había sido sanado, porque nadie podía decirle nada porque ahí había una prueba del poder de Dios. O sea que ese cojo no era solamente un milagro así, era un motivo para que Pedro pueda decir todas estas cosas. El objetivo de haber sido sanado ese cojo era que Pedro pueda hablar la palabra de Dios al pueblo. Ese era el objetivo, ese era el motivo, la razón. Seguimos. 15. Y mataste al autor de vida. Así dice, autor de vida. Vida significa la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros? La palabra de Dios. Jesucristo, ¿qué es lo que le dio a ellos? Palabra de Dios. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Entonces la palabra que trajo fue para dar vida a las personas, pero ellos le mataron. Mataste al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ya el domingo pasado habíamos compartido ¿por qué la fe en su nombre? ¿Qué es el nombre del Mesías? ¿Qué representa su nombre? Su trabajo, su dedicación, sus méritos, sus hechos. Eso representa su nombre. ¿Y qué fueron los hechos de Jesús? Su muerte en la cruz, sus milagros en el mundo, su manifestación hacia la presencia de Dios, dar la palabra a la gente, rescatar a la oveja perdida. Esa es la obra de Jesús. Eso representa su nombre. ¿Entienden? Por esta causa este hombre ha sido sanado. Versículo 17. Mas
ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Yo me pongo en el lugar de toda la gente que estaría escuchando tremenda exhortación de Pedro. Y ahí esa cara de, ¿qué hicimos? Ay, algunos ya, así. Algunos ya, no me importa, yo soy santo igual. Yo soy hijo de Dios y a mí las exhortaciones me vienen y me van. Pero otros con diferente corazón, realmente bajando su corazón. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué le dice Pedro? Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué es ignorancia? ¿Ignorancia a qué? A la Escritura. ¿Por qué muchas personas viven como viven? Porque no entienden la palabra, creen que entienden, piensan que entienden. Piensan que por conocer versículos esporádicos, versículos allá, versículos aquí, ya saben la palabra. No le han dado realmente un estudio profundo a lo que han leído. Por eso ya piensan que saben. Y por eso ya están bien, conformes, satisfechos. Entonces eso hace que sean ignorantes. Prueba, resultado de su ignorancia, ¿cuál es? Menosprecian a los demás, menosprecia cualquier cosa, le tienen poco a cualquiera, le ve como menos a la persona. Ese es el resultado de su ignorancia. Entiendo. ¿Qué más dice? Pero Dios, versículo 18, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ya el profeta Isaías había dicho, ¿no?, que Jesús iba a morir por todos nuestros pecados, que iba a cargar nuestros pecados y que iba a ser llevado como cordero al matadero. También en el libro de Salmos 22 está mencionando el sacrificio que iba a recibir Jesús, inclusive detalla, ¿no?, que iba a ser agujereado su mano, ¿no?, y sus pies, que iba a ser su ropa vendido, iba a ser echado por suerte. Todo detalladamente está escrito en los profetas sobre el sacrificio que iba a tener Jesús. Después, ¿qué le dice? Así que, ya después de haberle dicho todo lo que los profetas dijeron y toda la culpa que tienen, ¿qué les dice? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y aquí vamos a tratar de quedarnos un poquito. Vamos a hablar qué significa arrepentimiento. Y yo estaba mirando otra vez, aunque ya hablamos mucho, ¿no?, pero vamos a hablar otra vez. Mirando nuestro concepto de arrepentimiento. Yo quería saber de dónde nosotros, como cristianos, como creyentes, habíamos sacado ese concepto de arrepentimiento de, ay Señor, tengo tu culpa, me duele mi corazón. ¿De dónde sacamos ese concepto? Esta es una persona arrepentida. ¿Por qué? Porque antes era un borracho, antes era un drogadicto, y ahora mira su vida cómo cambió, un hombre de bien. Ahora trabaja para su familia, sirve a la iglesia. Es un hombre arrepentido. ¿De dónde sacamos ese concepto? De que el cambio de actitud nada más, el cambio de personalidad es el arrepentimiento. Porque muchas personas piensan así. Ustedes han visto muchas veces este tipo de conversión cuando hace su oración de fe, aunque haga sincero, con toda sinceridad, no es que no haga así, con toda sinceridad hago mi oración de fe, Señor, te imploro, ven a mí, llega a mí, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, llora, echa lágrimas y de repente dice, siento que Dios me ha cambiado. ¿Han visto así? Siento que soy otra persona, siento que amo a todo el mundo. Juan Carlos, te amo mucho ahora, ya no soy más tu enemigo, quiero regalar a la... Parece que hubo un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de... Antes era una persona gruñona y argelada, y ahora una persona buena, simpática y agradable. Entonces, se arrepintió esta persona. Entonces yo quería saber, ¿de dónde viene ese concepto? ¿Será bíblico, hebreo, judío? ¿O de dónde viene? ¿De dónde salió? Y encontré esta palabra en el griego, otra vez el griego, de arrepentimiento. Dice, arrepentimiento en griego, escúchenme, metanoia. ¿Alguna vez escuchado esa palabra? Metanoia. ¿Qué es metanoia? Es la palabra que se usa para decir arrepentimiento. ¿Qué significa metanoia? Hay muchísimas definiciones, ¿no? Pero yo puse algunas nomás. Metanoia, cambio de mente. O sea, cambiar la mentalidad. Si antes tenías una mentalidad colorada, de repente te metayonaron y cambiaste, ahora soy liberal. Si antes tenías mentalidad deportiva a tal club, de repente de tanta cosa que te dieron, hiciste una metanoia y te fuiste al otro club. Algo así. Cambia, de repente cambia. También cambio de ser. Antes era una persona argelada, terrible, dura, áspera. De repente cambiaste. De repente algunas cosas hicieron que sea una persona bondadosa, buena, delante de las personas. Y también cambio de naturaleza también.
Antes te tenía ese deseo de cometer todos los tipos de pecados, borrachera, y de repente no te gusta más, no quieres más esa cosa, no te gusta más el alcohol, ni la cerveza, ni ninguna de esas cosas. A eso se le dice metanoia. Eso es metanoia. O sea, tiene casi similitud con el arrepentimiento. O sea, que si es un arrepentimiento, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué arrepentimiento entonces? ¿Dónde está el arrepentimiento? Pero cuando yo investigué arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en la Biblia, en su lenguaje original, que es Teshuvah, que es la palabra con que se dice que quiere decir arrepentimiento. ¿Por qué quiere decir Teshuvah? Teshuvah quiere decir retorno a Dios, regreso a Dios, volver a Dios, quiere decir eso, Teshuvah. Entonces, claro, pastor, una persona cambió su actitud, su carácter, su mentalidad, porque volvió a Dios. Pero cuando la Biblia dice retorno a Dios, ¿a qué Dios se refiere? ¿A qué tipo de Dios? ¿Al Dios de este siglo? ¿Al Dios de la psicología humana? ¿Al Dios de tal denominación? ¿Al Dios de tal congregación? Porque en alguna denominación o congregación puede ser que haya buenos instructores, buenas personas, y puede ser que haya cambio de vida de una persona. Yo no creo que una persona que antes estaba en la borrachera, de repente decidió un día entender y entregarse, ir a determinada denominación, sea cual sea, y cambió su vida. Esté malo eso. Es algo bueno que ocurrió. No decimos que esté malo el cambio de una persona. Lo que queremos entender perfectamente que es para Dios arrepentirse. Y si realmente lo que nosotros estamos haciendo como arrepentimiento es lo correcto. Y el por qué muchas personas no pueden cambiar su vida profundamente, porque no hace un verdadero arrepentimiento. ¿Qué le parece a usted decirle a una persona que están viniendo al templo a celebrar las oraciones, a celebrar lo que está estipulado por la ley, decirle arrepiéntanse? ¿Qué significa? ¿Qué le está queriendo hacer entender? Que la vida que ellos están llevando no es conforme a la palabra. Y Jesús lo demostró, Jesús le hizo entender a ellos en muchas partes de la Escritura. Que ellos estaban viviendo una vida hipócrita, una vida falsa, mentirosa, como religioso. ¿Y por qué? Porque nunca se habían arrepentido de verdad. ¿Y qué es arrepentirse? Volver al origen de la palabra, al original de la Escritura. El trato con sus semejantes, el amor hacia los demás, el compartir con otras personas, que estaba escrito ahí, que ellos ya habían dejado. La apariencia sí eran buenos seguidores de Dios, pero en el corazón ya estaban totalmente engrosados. Así había ocurrido, porque no habían hecho un arrepentimiento verdadero. Entonces quiero leer alguna parte de la palabra arrepentimiento. Vamos a Deuteronomio capítulo 4 primero. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Miren lo que dice ahí. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Y lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteros días, y acá sale, te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Acá sale una palabra, te volvieres. Si ustedes miran en la traducción, ¿no?, cómo está escrito en el idioma original, ahí va a decir teshuvah, si haces un teshuvah. ¿Qué significa teshuvah? Volver, regresar. ¿Qué le está pidiendo Dios? Y esto es una profecía de cuando el pueblo experimente el apartarse de Dios, pero un día realmente de todo su corazón decide regresar. Dios va a confirmar con ellos su pacto. Otro versículo, Deuteronomio, mismo Deuteronomio 30. Ustedes les pueden hacer una investigación más profunda a cada capítulo que nosotros leemos, así de anticipo. 30, versículo 8. Vamos a leer uno para entender mejor. Esto es una profecía de cuando el pueblo hubiere pecado y estuviera esparcido por todas las naciones, pero haciendo qué cosa, Dios volverá a reconocerles a ellos. Versículo 1 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. ¿Arrepintieres qué significa? Regresar a Dios, volver a Dios. En medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres. ¿Por qué sale otra vez te convirtieres y arrepintieres? ¿Qué diferencia hay entre arrepentirse y convertirse? Uno puede volver a Dios, pero ser la misma persona. Por eso, volver a Dios es volver a la palabra, regresar a la palabra. Pero cuando vos querés volver a Dios, tenés que dejar el mundo antiguo.
En el caso de los israelitas, ellos salieron de Egipto, estaban caminando en pos de Dios, pero ¿por qué no se convirtieron? ¿Dónde tenían todavía Egipto? Según la Biblia, en sus corazones. En sus corazones ellos, hay un momento donde dice la Biblia que se acordaban, dicen, nos acordamos cuando comíamos en Egipto ensalada, lechuga, perejil, cebolla, así rábanos, ¿no? Así sale o no. Significa en su corazón todavía estaba Egipto. Significa nunca se habían convertido. Hay muchas personas que aparentemente vienen a la palabra, no, yo vengo por la palabra, vengo a estudiar la palabra, pero en su corazón está todavía las cosas del mundo. Nunca se ha convertido. Entonces acá dice, y te convirtieres al Señor tu Dios, ¿y qué más? Si te convertiste, ¿qué hace? Obedeciere a su voz. ¿Cómo puedo obedecer la voz de Dios? Y no me habla con Dios, pastor. Yo estoy esperando que me diga algo y no me dice nada. Por eso yo no puedo obedecerle, porque no me dice. El día que me diga, pórtate así, haz así, yo voy a obedecer. Claro, ¿cómo puedo obedecer yo su voz? ¿Dónde está su voz hoy en día? Aquí en la palabra. Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver Teshuvá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. No importa el lugar donde estés, pero en tu corazón hay un deseo de convertirte a Él, de volver a Él, volver a tu palabra y vivir su palabra. Él te va a recoger, Él te va a buscar. Así dice. Y algunos dirán, ¿y por qué a mí no me busca luego? ¿Por qué a mí no? Yo no siento que me busca ni que me llama. ¿Por qué siento que cada día estoy más lejos? Entonces, ¿será que hay un arrepentimiento, una conversión en tu corazón, de todo corazón? Versículo 5. Y te hará volver el Señor tu Dios de la tierra a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás. Otra vez, Teshuvá. Y volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Eso va a ocurrir. Si hay un cambio en tu corazón, vas a regresar de verdad. Y el regreso, ¿qué va a provocar en tu vida? Que vos establezca en tu corazón todos sus mandamientos. Eso, no es que vas a volver a tener un cambio psicológico, mental, humano, sino vas a empezar a vivir su palabra. Es como muchas personas dicen, a Dios no le importan los días. Hay una persona que dice que a Dios no le importan los días. Para Dios, nosotros le vamos a adorar todos los días a Dios. Está bien, esa iniciativa de adorarle todos los días a Dios, ¿es bueno o no? No es malo. Pero en la palabra Dios estableció un día para adorarlo, ¿no? El día de reposo. Entonces, qué extraño que las personas que dicen, no, a Dios no le importan los días, a Dios se le puede adorar todos los días, pero el día que Dios estableció, no le adora. Ese día se va y parrandea y farrea y se divierte todo. Está bien, no le adoren a todos los días, pero adorarle el día que Él estableció en su palabra. O, si te parece bien, adorarle todos los días, con más razón. No hay problema, Dios no se va a enojar por eso. ¿Se me entienden o no? Pero las personas utilizan esa excusa, no, todos los días son iguales. Todos los días están iguales, establecidos. No es así. Después vamos a otra palabra, más. Primer libro de Samuel. Vamos a más Teshuvá. Primer libro de Samuel. Vamos a hacer un Teshuvá original. Las personas generalmente, ¿por qué van a las iglesias? ¿Qué quieren cambiar? Su carácter, su mentalidad, su dificultad. Y está bien eso. Son parte de la promesa de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que haga una persona? Que vaya a qué? Que vaya a encontrarse con Él. Que vaya a ser parte de Él. ¿Y cómo puede hacerse eso? Únicamente uniéndose con su palabra. Haciéndose uno con su palabra. A través de eso puede hacerse uno con Dios. Miren aquí. Capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón... ¿Encontraron 1 Samuel capítulo 7, versículo 3?
Habló Samuel otra vez a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis, también este Teshuvá, al Señor, quitad, miren lo que dice aquí, si de todo vuestro corazón, si realmente está haciendo un verdadero, un genuino Teshuvá, que es arrepentimiento, ¿qué es lo que vas a empezar a hacer? Dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. La pregunta, el quitar los ídolos es un simplemente, ¿sabe por qué quitó esos ídolos? Porque son cosas feas, son cosas que no está bien en una iglesia tener ídolos. Es por eso nada más que vas a quitar. ¿Por qué vas a quitar los ídolos? ¿Por qué tenés que quitar esos ídolos? Porque desagrada, por ejemplo, viene una persona, ay, ¿cómo ustedes van a tener ídolos aquí? Eso es de los paganos, eso no está bien. La idolatría, ay, fúchila. ¿Por qué vos vas a quitar esos ídolos? ¿Por qué tenés que quitar esos ídolos? Porque está escrito. Ni aunque el ídolo sea precioso, ni hermoso, la estatua, no sé, de algún gran siervo, que alguna vez fue un gran siervo. No, dice que no tiene que haber imagen, hay que quitar, porque está escrito. Pero me costó muchísimo dinero, hice muchísima inversión, no importa, hay que quitar. Cuando realmente hay una conversión verdadera en tu corazón, el sentimiento, los motivos, las razones, no importa. Lo siento yo, si realmente me he convertido, voy a quitar. ¿Qué le está diciendo? Imagínate Samuel, ¿qué le está diciendo al pueblo? ¿Ustedes tienen miedo de los filisteos? Sí, los filisteos nos atacan, los filisteos. Filisteo es como decir el problema, el mundo te ataca. Y vos querés pedirle solución. Bueno, les voy a decir lo que tienen que hacer. Empiecen a quitar todos los ídolos. ¿Cómo estarían viviendo entonces? ¿Cómo estaban viviendo los israelitas? Adorando ídolos, adorando imágenes de dioses paganos. Y así buscaban el favor de Dios. Hoy en día, bueno, nosotros vamos a decir, menos mal, nosotros no adoramos ídolos. Para nosotros muchas cosas también puede ser nuestro ídolo. Nuestra, no sé, cada uno vea qué es su ídolo. Cada uno vea qué es lo que le impide servirle profundamente a Dios. Entonces, las cosas que está escrita hay que establecerlas. Bueno, hay más. Cantares. Libro de Cantares. Teshuvá genuino. Después de Salmos, Proverbios, está el libro de Cantares. El libro de Cantares es un libro que habla de... Acá, por ejemplo, dice el mutuo encanto del esposo y la esposa. Capítulo 6, ¿no? Mutuo encanto del esposo y la esposa. ¿Quién en la Biblia, bíblicamente, quién es el esposo? Es Dios, ¿no? El Señor Dios es el esposo. ¿Y quién es la esposa? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cómo identificamos en la Biblia a la iglesia? ¿Cómo la identificamos? ¿Dónde vamos a encontrar la iglesia? ¿Cuándo encontramos la iglesia? Apartados. ¿A quién Dios apartó una vez del mundo en la antigüedad? ¿A quién? A Israel. Israel es la esposa. Eso es importante entender. Israel es la iglesia. Y fíjese lo que dice aquí en este versículo. Versículo 13. Vuélvete, 2 veces. Teshuvá, regresa. Oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Sulamita, una mujer muy insignificante aparentemente. Pero Dios le está pidiendo que se vuelva, que se regrese. Y ahí dice, algo como la reunión de 2 campamentos. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando regrese la Sulamita? Es como le digo, una poesía entre el esposo a su esposa. Le está llamando Sulamita acá a su esposa. Realmente una carta, una poesía entre Dios y su pueblo. 2 campamentos. ¿A qué le hace recordar 2 campamentos? Judá, Israel. Cuando venga Sulamita, ¿qué vamos a ver? Cuando retorne la Sulamita, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver al pueblo judío actualmente y al pueblo de Israel que está disperso entre todas las naciones. Cuando haya verdadero teshuvá, verdadero arrepentimiento, eso vamos a ver. Eso vamos a notar nosotros. Vamos a ver 2 casas unirse. Eso está escrito aquí. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 22. Dice así. El título dice, el Señor es el Redentor de Israel. ¿Redentor de quién? De Israel. Israel, su pueblo. La iglesia se llama Israel. Y dice el versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones
y como una niebla tus pecados. Otra vez, ¿a quién le está hablando? A Israel, porque Israel pecó, porque Israel transgredió las leyes de Dios. ¿Qué es pecado? Transgredir las leyes de Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Después, y como una niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo te perdoné. Yo ya solucioné tu problema. Regresa, retorna. ¿Y qué es pecado? Según la Biblia, pecado es transgresión a la ley, transgresión a los mandamientos. ¿Qué hizo Dios para permitir que yo vuelva, que yo regrese? Perdonó mi transgresión a la ley para que yo vuelva a vivir conforme a la ley, conforme a la palabra. Porque ya no hay culpa sobre mí. Eso es volver. Si mi pecado era haber transgredido la ley, ¿será que mi retorno será rechazar la ley? Que cortar la ley, terminar con la ley. ¿Será que eso será mi retorno? No puede ser. No puede ser. Mi retorno será, realmente está ya preparado. Ahora va a ser con otro corazón, con un corazón ya maduro, entendido, porque he comprendido quién era. He comprendido mi actitud delante de Dios. Por eso volveré. He entendido el amor grande que tenía Dios hacia mí. Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12, versículo 6 dice así: Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vuélvete a tu Dios. ¿Qué es volverse a Dios? Regresar otra vez a su palabra, a su estatuto, y guarda misericordia. Otro libro de Oseas, 14:1. Rápidamente. 14:1 dice así: Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Así. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Vuelve otra vez. Retorno otra vez a la palabra de Dios. Porque hay misericordia, hay perdón. Y ahora, ¿quién dijo, quién llamó cuando de entrada comenzó su ministerio al Teshuvah? ¿Quién fue? San Mateo, vamos a mirar. ¿Se acuerdan quién fue? Que llamó de entrada. 4:17. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar. Predicar quiere decir enseñar. Y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, comenzó diciendo. ¿Qué es arrepentido? Regresen a la palabra. O le estaba diciendo solamente cambien de actitud. Ay, ya cambien de actitud. No, regresen a la palabra. Y regresar a la palabra es lo que te tiene que cambiar de actitud. Si yo le enseño a la persona a hacer solamente metanoia, a cambiar de actitud, va a cambiar de actitud, pero cierto tiempo no. Pero no va a cambiar de actitud hacia Dios. Va a cambiar de actitud hacia los hombres. Así sea, la gente, ante la sociedad va a parecer que está bien, pero tarde o temprano va a ser la misma persona arrogante y dura de siempre. No va a cambiar hacia Dios. El cambio tiene que ser hacia Dios. Y yo, para cambiar hacia Dios, tengo que volver a su palabra, a su escritura. Y algo más serio que dijo Jesús. San Lucas 13. Mira, esto ya es serio, esto ya es muy serio. Por lo menos para mí. San Lucas 13. ¿Qué pasaría si decido no arrepentirme? No regresar a la palabra. ¿Qué pasaría? ¿No pasaría nada? ¿Terminaría todo normal? Me iría yo a mi casa y... Sí, porque al estar acá escucho esas cosas y me da miedo, ¿no? Pero al irme a mi casa tengo reposo, tranquilidad, ahí nadie me molesta. El pastor no va a venir a mi casa a decirme: arrepentidos, arrepentidos. No va a ser así, así que en mi casa puedo escapar. Entonces, por eso, ¿qué dice aquí? San Lucas 13:3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así está hablando Jesús. Si ustedes no vuelven a Dios, no vuelven a la Escritura, no vuelven a la palabra, todos igualmente pereceréis. ¿Y se acuerdan que dice en San Juan? Yo no he venido a juzgar al mundo. Ah, ¿tú vienes a condenarnos? ¿Tú vienes a juzgarnos? No, vengo a salvar. Porque ¿para qué vino Jesús? ¿Qué era su función? Morir. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz y todos le maldecían y le decían: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz? Todos le maltrataban. ¿Qué hizo él? ¿Qué dijo él? ¡Era maldito! Van a ver cuando venga. Les voy a ver. Así dijo. No, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué no saben? Porque no se arrepienten, porque no conocen la palabra. Entonces, Jesús está pidiendo que tengan la oportunidad de arrepentirse, de volver a la palabra, de conocer la palabra, y van a entender qué está haciendo Jesús ahí. Ahora eso están comprendiendo estos israelitas aquí delante de Pedro. Ustedes no comprendían la palabra, no entendían que era retornar a Dios.
Por eso vivían superficial. Por eso no identificaron al justo, al Hijo de Dios. Volvamos a Hechos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué más dijo Pedro? Estamos en versículo 19, ¿no? Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Para qué hay que arrepentirse y convertirse? A ver, ¿cuál es el requisito para que tus pecados sean borrados, para que sean perdonados, para que desaparezca tu pecado? ¿Cuál es el requisito según el apóstol Pedro? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces yo no quiero arrepentirme ni no quiero convertirme, solamente creo que Jesús murió en la cruz por mí, ¿es suficiente? Entonces alguno diría, entonces ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Precisamente para eso murió Jesús en la cruz, para que vos te arrepientas y te conviertas, para que tenga ese derecho, para que tenga esa posibilidad. Cuando en Deuteronomio decía que Dios tendrá misericordia de ti, si te arrepintieras en el lugar donde estaba, ¿y a qué se refería con misericordia? Iba a enviar a su Hijo a pagar el precio de tu culpa. Dios sabía ya que el hombre iba a pecar. Dios sabía que el hombre iba a transgredir las leyes de Dios, sus mandamientos. Por eso le advirtió en la Biblia, en la Escritura. Tendrá misericordia si de todo tu corazón te volvieres. ¿Qué es lo que la gente busca hoy? Busca el perdón del pecado, que Dios me perdone mi pecado. Ya no hay más pecado, pero no busca arrepentirse, no busca convertirse. Entonces, no van a ser borrados sus pecados. Aunque hable más doctrina, metanoia por todas partes. Filosofía griega, humanismo, mentalidad humana. Pero no quiere volver, se rehúsa y me rehúso a volver a la palabra, entonces pereceréis. Jesús dijo, pereceréis. No vas a entender mi verdad. Arrepentíos y convertíos. ¿Y qué pasará? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa? Tiempo de libertad, de paz, de frescura. ¿Qué ha dicho el rey David en su Salmo 1? ¿Qué había dicho? ¿Quién era bienaventurado? El hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. ¿Cómo dice que sería comparado a alguien que meditaba en la ley de Dios de día y de noche? Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Analicen un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Siempre va a estar verde o no? Porque siempre va a tener frescura, tiempo agradable, tiempo libre. ¿Saben por qué la persona vive en todo amargado, todo endemoniado, todo argelado? Porque no vuelve a la Escritura, porque no vuelve a la palabra, vuelve a la religión nomás. Está sujeta a una religión, vive como un religioso. Cuando le conviene se va al culto, cuando le conviene no, cuando no le gusta nada, no quiere saber nada de nadie, no me importa nadie, no me importa Dios, no me importa que se muera todo el mundo. Ese es religioso, religioso sin convicción, no es un hombre arrepentido. El hombre arrepentido tiene frescura en su vida, como corriente de agua. El hombre que viva lejos del río, cuando llueve va a estar bien. Cuando hay mucha lluvia, abundancia de lluvia, frescura. Pero cuando llegue la sequía, se va a caer toda su hoja. Sus hojas siempre estarán verdes. Y todo lo que haga, dice, prosperará, dice. Todo lo que haga, prosperará. Porque Dios así va a ver. Porque con su palabra va a vivir. En la Biblia dice que yo te daré agua, bendeciré tu pan, dice. Si guardares mi palabra. ¿Qué significa? No vas a vivir con necesidad. Así está hablando. Vendrán tiempos de refrigerio. ¿Qué tiempo le vino después al pueblo judío? Pasando unos años, ¿qué tiempo le vino? ¿Tiempo de refrigerio o tiempo de angustia y persecución? ¿Por qué? ¿Qué no hicieron ellos? No se arrepintieron. Los israelitas en el desierto también. Es natural que aunque la palabra se manifieste y se predique, habrá un grupo que no va a querer. Eso no es raro. ¿Qué raro? El pastor predica, pues nadie cambia. ¿Qué raro? Eso es raro. Vean en la Biblia si es raro. Jesús predicaba y cambiaba automáticamente la gente. Había metanoia instantánea, momentánea. ¡Ay, qué lindo predica! ¡Qué maravilloso! Pero cuando, como dicen algunos, las papas quemaban, todos corrían. Todos se iban. ¿Se acuerdan cuando le habló a los discípulos de Maús? ¿Por qué ustedes están regresando? Es que creímos que este Señor era el Mesías. Insensatos. Tardos para entender la palabra. No volvieron a la palabra ustedes. Ustedes tuvieron una metanoia nomás en su corazón. Un cambio superficial. Un cambio más o menos. Un cambio de seguir a un líder. Eso nomás tuvieron. Pero no volvieron a la Escritura. Por eso no estaban firmes. ¿Se acuerdan otra vez de 2 hombres en Israel? Cuando salieron las 10 tribus de Israel. Habían 2 hombres que a pesar de que vieron a los gigantes, dijeron, Dios está con nosotros, nadie podrá. ¿Quiénes eran?
Josué y Caleb. Y el resto, mira dónde nos trajo Dios con esos gigantes, Dios mío, Moisés maldito. Aunque cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿qué ellos hacían? Oh Dios grande mío, nos liberaste, gracias. Canto, alegría, baile, metanoia otra vez. ¿Sí o no? Simple metanoia, cambio superficial, cambio humano. Sí, pero cuando llegaba la palabra, ay, no puedo, queremos volver. Ese es porque no hubo nunca verdadero arrepentimiento. Entonces fíjense en el corazón de muchas personas. A la hora de la verdad, cualquier partido de fútbol es más importante que la palabra de Dios. Algunos cualquier novela ya. Último, algunos cualquier tereré. Pues está tereré. Eso es más importante que la palabra. ¿Será que esa persona se arrepintió? Si esa persona le entrara la palabra de Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis, estaría viviendo tranquilamente. Se estaría dando cuenta que no es contra hombre, no es a hombre que está menospreciando, es al propio Dios. ¿Qué más dice aquí? El versículo 20. Y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Y esto es importante, este versículo, tal vez nosotros no entendemos de qué está hablando, pero dice ahí, vamos a analizar letra por letra. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Dónde se fue Jesús? Al cielo, ahí está Él. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló. Beforá es restauración. Curiosamente, la palabra beforá, también cuando volvé a darle otro significado, también quiere decir buena noticia, buena nueva. O sea, y buena nueva en griego, en latín, ¿cómo es? ¿Cómo es? Evangelio. Beforá, restauración, evangelio. Y yo cuando hacía esa investigación, ¿qué cosa estoy descubriendo aquí? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Restauración? ¿Hasta restauración de todas las cosas? ¿Qué es que dijo Jesús que tenía que anunciar? Este evangelio hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el finis. Entonces ya, bueno, se llegó ya, la restauración se completó, entonces tengo que regresar. El evangelio es la buena nueva, es la restauración. ¿Qué es lo que se tiene que restaurar? ¿Qué es lo que se destruyó? Las dos casas de Israel. Israel fue dividida, fue esparcida, está ahora regada por las naciones, tiene que restaurarse. Mientras sea restaurado, ¿dónde va a estar el Mesías? En el cielo. Por eso le dijo a los apóstoles, no os toca a vosotros saber los tiempos de la sazón, de la restauración. Restaurarás a Israel en este tiempo, le dijeron. En este tiempo es que Israel va a tener su buena nueva. ¿Qué es la buena nueva para Israel? ¿Qué sería la buena nueva para los israelitas? Que Dios ya envió a su Mesías y va a traer a todos los perdidos, los descarriados, a su pueblo y va a reinar. Esa es buena nueva. No hay otra buena nueva para ellos. Esa es la buena nueva. Para nosotros sí hay mucha buena nueva, ¿no? Pero para ellos eso. Entonces eso es lo que Dios decía. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La restauración. ¿De qué hablaron los profetas? ¿De qué hablaron Isaías, Jeremías, Oseas, Daniel? De la restauración del pueblo descarriado, perdido, que retorne, que regrese, que vuelvan. Eso era Béfora. Creo que es Béfora, ¿no? Restauración, evangelio. ¿Me entienden? Por eso es importante este versículo. Jesús está esperando que el evangelio sea anunciado en todas las naciones, la restauración, volver otra vez a la fe original de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la fe original. Ellos son los padres de la iglesia, a ellos se les dio la promesa. Aquí aparece Abraham, Isaac y Jacob. En toda la escritura aparece porque a Dios le prometió así a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nosotros no tenemos que estar pendientes en la promesa que se le dio a otra persona, en la promesa que se le dio a algún siervo, a algún líder de este tiempo. La promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob tiene que ser nuestra promesa. Amén. ¿Qué más dice acá? Porque Moisés dijo, ya habla de Moisés. ¿Qué dijo Moisés? A los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Y a quién se refería Moisés cuando decía que Dios iba a levantar un profeta? A Jesús, al Mesías. ¿Y qué iba a hablar Mesías? Todas las cosas que yo también hable, todas las cosas que Dios ponga
en su corazón Él va a hablar. Jesús dijo, todo lo que tú me diste, yo les hablé, dice. Así está escrito en San Juan 17. Todo lo que tú me diste, yo les hablé. ¿Qué es lo que Moisés habló al pueblo? Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es lo que habló. Versículo 23, y esto es grave. Otra vez, siempre hay cosas graves. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será expulsada, será fuera. La persona que no reciba las palabras de ese profeta será expulsada. La pregunta es, ¿yo he recibido la palabra de ese profeta? Una de sus palabras, ¿cuál fue? Que yo le leí. Si no arrepentís, todos pereceréis. ¿Recibí su palabra? O ni siquiera sé qué es lo que habló. Para recibir su palabra no tengo que saber qué habló. Por eso tengo que empezar a volver a escuchar su voz con mucha atención. Recomendación. Lean todo lo que Jesús habló mientras estuvo en la tierra. Lean, busquen las letras rojas, como se llaman en algunos textos de la Biblia. Las letras rojas. Observen, analicen cuidadosamente toda la palabra de Jesús. Cuando encuentren una palabra difícil, reúnanse con otro y analicen. Esa palabra difícil que encuentre significa que alguna clave hay ahí. Por eso está difícil. Sí, para saber si realmente yo estoy escuchando a ese profeta. Pero si ni siquiera tengo interés de escucharle, yo soy guapo y si por ahí no le escuché bien, ¿qué dice acá? Seré desarraigado del... Entonces, el que no escuchó esa enseñanza clave, ¿qué pasaría? Será desarraigado. ¿Cuánto más cuando se refiere a la eternidad, al reino de los cielos? ¿Cuánto más? Entonces, ¿será que nosotros las palabras de Jesús tenemos que oír así, va y nomás, superficialmente? No, con profundidad en nuestro corazón. Y a todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Acá sale la palabra en tu simiente, en tu semilla. De Abraham saldrían los que iban a ser benditos en toda la tierra. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó con los descendientes de Abraham? ¿Dónde están los descendientes de Abraham? Fueron sembrados en la tierra. A propósito, Dios hizo eso. Ahora Dios no le está buscando a los gentiles. Dios le está buscando a la simiente de Abraham. Y como la simiente de Abraham se mezcló, nos está buscando a nosotros. Profecía de Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías en capítulo 31? Que en el postero tiempo Dios mezclaría la simiente de Israel con la simiente de, ¿qué dice? De animal. ¿Y será que ahí hablaba de animales? Ahí hablaba de animales, que Dios iba a mezclar, que iba a hacer que un judío se case con un caballo. Así iba a ser. Y que tengan un hijo humano caballo. Eso iba a ser Dios. Así como algunos dicen que el lienzo que veía Pedro se refería a los animales que ya estaban limpios. Los animales se limpió. Entonces, en Jeremías 31 también Dios va a hacer que se casen hombres con vacas. ¿Sí o no? ¿Así era? No. ¿A qué se refiere? ¿A quién le llama animales en la Biblia a Dios? A los que no son de su pueblo. A ellos se llama animales. Porque viven como animales. Porque no tienen leyes de Dios. Porque hacen las cosas según su instinto nada más. Por eso le dice animales. Algunos son peor que animales. ¿Entienden? Entonces, Dios también así iba a hacer. Iba a mezclar para después rescatar. Para que volvamos a su palabra. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bendecir quiere decir, Dios te dio su favor. Dios te dio su mano. Dios te dice, Dios te está pasando la mano, el brazo, todo. ¿Para qué dice esto? Para que el Hijo lo envió para que os bendijese a fin, ¿qué significa? Que terminó. O propósito. Con el propósito de que cada uno se convierta de sus transgresiones a la ley. Por eso Dios te extendió la mano. ¿Cómo Dios te extendió la mano? Enviando a su Hijo a morir por tu pecado. Haciéndote libre de la maldición que había sobre nosotros. Para eso
¿Para qué? Para que nosotros nos apartemos de transgredir la ley de Dios, para que podamos vivir conforme a su palabra. Eso Dios estaba haciendo con nosotros. Amén. Eso es un teshuvá verdadero. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.